Otra vez la ONU con serios cuestionamientos. Luego de haber sido vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, una resolución en contra de la anexión a la Federación de los Territorios de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye, se presenta nuevamente el proyecto de resolución, esta vez en la Asamblea General, donde termina siendo aprobada. Esto no solo ha provocado la crítica de parte del Kremlin, como era de suponer, sino que muestra claramente, una vez más, y luego innumerables ejemplos, para qué sirven finalmente la Organización de los Estados Unidos y a quién se debe. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Asamblea General de la ONU aprobó en esta semana y en una sesión extraordinaria la resolución que condena la adhesión a Rusia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las regiones de Gerson y Zaporozhye, luego de los referéndums realizados. 143 países votaron a favor de la resolución, 5 votaron en contra y 35 se abstuvieron. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, denunció que Occidente ha lanzado una campaña de chantaje contra otros países para obligarlos a apoyar la resolución antirrusa sobre Ucrania y aseguró lo siguiente: lamentablemente, dentro de los muros de la ONU se está presenciando algo muy diferente, como el cinismo, la confrontación y la polarización peligrosa. El representante ruso señaló también lo siguiente: la naturaleza politizada de esto se deriva del hecho de que se ha reunido específicamente para impulsar la narrativa contra un Estado, la Federación de Rusia. Nevencia también agregó que se trata de un documento politizado y descaradamente provocador, que contiene una carga de confrontación capaz de socavar cualquier esfuerzo para lograr una solución diplomática a la crisis en Ucrania. Por su parte, el representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitry Polyansky, tachó los resultados de la votación por la resolución de una clara democracia a punta de pistola, o una conveniencia o convivencia descarada, deshonesta, con el presidente de la Asamblea General de la ONU. En declaración de Polyansky, realizada en su cuenta de Twitter, añadió lo siguiente: solo con estos métodos Occidente puede obligar a una mayor cantidad de miembros de la ONU a estar con Ucrania. Eso es muy malo para la ONU. A finales de septiembre, la potencia estadounidense y Albania sometieron a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU el proyecto de resolución, instando a todos los países, organizaciones internacionales y estructuras especializadas a no reconocer los cambios en el estatus de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporozhye, así como su incorporación a Rusia. El documento fue apoyado por 10 países miembros del Consejo de Seguridad. 4 se abstuvieron: China, India, Brasil y Gabón, mientras que Rusia lo vetó. En este punto es oportuno explicar: para que la resolución fuera aprobada en esa plataforma, eran necesarios 9 votos afirmativos de los 15 miembros, siempre y cuando ninguno de los 5 miembros permanentes hiciera uso de su derecho de veto. Tras el revés, Washington llevó el proyecto de resolución a la Asamblea General de la ONU. El organismo denegó la propuesta de Moscú para que se vote en secreto la resolución, lo que habría reducido considerablemente el apoyo al documento occidental. Al respecto, el representante ruso tachó la decisión de manipulación sin precedentes, debido a que no se dio la palabra a la delegación rusa para exponer sus argumentos. Otra reacción que llamó la atención fue la de la embajadora del Reino Unido, Barbara Woodward, quien aseguró que Rusia se había aislado ella misma. Una declaración poco relevante pero llamativa, ya que pone de manifiesto un cinismo descarado de parte de los países del bloque occidental sumisos a Washington y muestra su estrategia mediática. Si la afirmación de la embajadora Woodward está basada en los 143 votos a favor que recibió el proyecto, el cinismo de tal afirmación es tan grande como lo es el tiempo de 30 años con 29 resoluciones en contra del embargo a Cuba, en lo que la potencia estadounidense votó prácticamente sola en contra de las mencionadas 29 resoluciones. Evidentemente,
nadie sería capaz de afirmar que Washington se sintió aislado del mundo o contra el mundo, considerando que las 29 resoluciones solo fueron odas al viento y nunca sirvieron de nada. La potencia estadounidense simplemente se limitó a ignorarlas. Sobre el tema, Imelda Ibáñez, integrante del grupo de estudios sobre Euroasia, asegura que la idea de una Rusia aislada es inverosímil y solo forma parte de la narrativa que se manejan en las grandes corporaciones mediáticas occidentales para mostrar una Rusia derrotada. En este sentido, Ibáñez recordó que Washington presiona desde los lobbies para que otros países apoyen su resolución. En este caso, contra Rusia, en una votación abierta, la única modalidad en la que habría obtenido tal apoyo y sin darle la oportunidad a los diplomáticos rusos de buscar una votación cerrada e incluso de vetarla, como pudieron haber hecho en el Consejo de Seguridad. Para este especialista, la resolución votada en la ONU desde un principio tuvo un planteamiento para atacar a Rusia, al considerar los referendos de adhesión como anexiones, a pesar que 2 de 4 regiones unificadas con Rusia no son territorios nuevos y desde el 2014 se autoproclaman como repúblicas populares. En este sentido, la académica considera que los procesos de referendo entran dentro del principio de autodeterminación de los pueblos incluido en la Carta de la ONU y no dentro del esquema del principio de integridad territorial, el cual fue precisamente el precepto base de la resolución, incluso cuando la población de la zona de Donbass votó a favor de su integración a la Federación de Rusia. Las dudas sobre la resolución de la ONU y sus verdaderas intenciones fueron incluso cuestionadas por China, uno de los países que se abstuvo de votar. El embajador chino ante la ONU, Ken Chuan, explicó lo siguiente: cualquier acción tomada por la Asamblea General debe estar enfocada a la desescalada de la situación, la promoción del diálogo y la resolución política de la crisis. Ante los señalamientos de una Rusia aislada y derrotada, la referida internacionalista mexicana Imelda Ibáñez considera que se trata de una mera narrativa encaminada a frenar la nueva dirección de política internacional que inició la Federación de Rusia en febrero. La experta continuó diciendo en torno al tema lo siguiente: Rusia no se encuentra aislada. Desde febrero pasado, decidió poner un punto de no retorno a su relación con los países euroatlánticos porque vio que no le daban garantías de seguridad y no se sentaron a negociar un nuevo acuerdo de seguridad euroatlántica. Parte de este cambio está encaminado a la proyección de los intereses nacionales de Rusia, la apuesta por un orden geopolítico multipolar enfocado a la cooperación económica, así como la diversificación de sus relaciones internacionales para reposicionarse en el mundo. La especialista añadió lo siguiente: la narrativa que llevan actualmente todos los líderes occidentales es querer mostrar al mundo a una Rusia debilitada, porque Rusia está soportando, al tiempo que considera que Occidente esperaba una respuesta contraria ante las imposiciones de sanciones económicas que hoy tienen sumida a Europa en una crisis energética. Los cuestionamientos en torno a la funcionalidad de la ONU, así como la doble moral de los países europeos aliados de la Casa Blanca, se hacen más evidentes luego de esta resolución, y no solamente por el caso de Cuba, que es emblemático, sino por otros tantos ejemplos en el mundo referidos también a referéndums, resoluciones y reconocimientos internacionales. Los argumentos de la comunidad internacional occidental que sustentan la resolución de la ONU giran en torno a lo que realizaron los referéndums en territorios que actualmente están en conflicto, que la amplitud de los resultados es señal inequívoca de que fueron amañados y que de no hubo observadores internacionales. En 1991, Croacia, una nación de ex-Yugoslava, decidió realizar un referéndum. En ese caso, también estaban en pleno conflicto. El margen de sus resultados fue superior al 90%. No hubo observadores internacionales y una tercera parte del territorio ocupado por los serbios boicoteó la consulta. Sin embargo, Bruselas y Washington no dudaron en reconocer los resultados como válidos. Lamentablemente, los ejemplos que se pueden dar al respecto son numerosos y en todos los continentes. Pero no se sabe qué es peor: si el accionar prepotente y cínico de los países más poderosos
o la poca acción del resto del mundo ante tantas evidencias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.